Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y particularmente en el mundo de Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de un incidente bastante delicado, un incidente que involucra a uno de los galanes más queridos de Turquía y que, lamentablemente, puso a temblar el set de filmación de una de sus producciones. Sí, estoy hablando del incidente que involucra a Yaman, y el alarmante episodio de presunto consumo de alcohol que preocupó a Demet Özdemir y a todo el equipo. Prepárense porque les aseguro que la historia tiene sus detalles, sus matices y, por supuesto, mucha tela para cortar. Antes de que sigamos, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, no te arrepentirás. Aquí siempre encontrarás contenido fresco, noticias exclusivas, análisis detallados y todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas y, por supuesto, sobre sus estrellas. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad apasionada por las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos con el chisme. Bueno, como les decía, el foco de hoy es el incidente que sacudió el set de filmación y que involucra a Yaman. La noticia corrió como pólvora y rápidamente se convirtió en el tema de conversación en todos los medios de comunicación turcos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué este incidente fue tan alarmante? Para entenderlo tenemos que ir al principio, adentrarnos en los detalles, desmenuzar cada pieza del rompecabezas para ofrecerles una visión completa y precisa de lo que ocurrió. Yaman, un actor muy conocido y querido por sus fans, se encontraba en pleno rodaje de una nueva serie. Su nombre, como les mencioné, no lo revelaremos explícitamente para no desviar la atención del núcleo de la noticia, pero sí les diré que se trataba de una producción que prometía ser un éxito rotundo. La serie en sí era un proyecto ambicioso con un reparto estelar y una historia que prometía enganchar al público desde el primer episodio. Se hablaba de una trama apasionante, llena de giros inesperados, romances turbulentos y conflictos familiares que mantendrían a la audiencia al borde del asiento. La inversión era considerable, las expectativas altas y la presión, como siempre en este tipo de proyectos, era palpable. Demet Özdemir, como protagonista femenina, era una de las piezas clave de este proyecto. Ella, con su talento innegable, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público, siempre ha sido una garantía de éxito. Su presencia en la serie generaba una gran expectativa, tanto entre los fans como entre los ejecutivos de la cadena. Su sola participación aseguraba un seguimiento masivo y una alta probabilidad de éxito en las mediciones de audiencia. Era, sin duda, el as bajo la manga de la producción. La química entre Demet y Yaman a priori prometía ser explosiva. Ambos actores tienen una gran habilidad para transmitir emociones y crear una conexión con el espectador. La expectativa era alta, y todos esperaban que esta nueva pareja televisiva se convirtiera en un fenómeno social, al igual que otras parejas emblemáticas de las telenovelas turcas. Ahora bien, según los informes y las fuentes que han ido saliendo a la luz, durante una de las jornadas de grabación, algo inesperado ocurrió. Se dice que Yaman, en un momento dado, mostró un comportamiento que generó mucha preocupación entre el equipo. Testigos presenciales han relatado que su actitud era inusual, y que parecía estar bajo los efectos del alcohol. Las descripciones varían, pero todas coinciden en un punto: Yaman no se comportaba como era habitual, su comportamiento no era el de siempre. Hubo momentos de descontrol, palabras fuera de lugar y una atmósfera general de tensión que se apoderó del set. Se reportaron retrasos en la filmación, interrupciones en el trabajo y una sensación generalizada de incomodidad entre los miembros del equipo. El ambiente de trabajo, que hasta ese momento había sido descrito como profesional y cordial, se vio empañado por esta situación. Este tipo de situaciones, por desgracia, no son infrecuentes en el mundo del espectáculo, donde las presiones, el estrés y las tentaciones pueden ser abrumadoras. La fama, el dinero y el acceso a ciertos estilos de vida pueden ser un cóctel peligroso, especialmente para aquellos que no están preparados para lidiar con las consecuencias. Esta situación evidentemente llegó a oídos de Demet Özdemir, quien, según las fuentes, se mostró profundamente preocupada por la situación. Demet, conocida por su profesionalismo, su dedicación y su compromiso con su trabajo, no podía quedarse de brazos cruzados ante una situación que, de alguna manera, ponía en riesgo la integridad de la producción y, sobre todo, la seguridad de todos en el set.
El bienestar de sus compañeros de trabajo es algo que siempre ha sido importante para ella. Demet, como todos sabemos, es una persona muy comprometida con su trabajo y con su equipo. Siempre se ha mostrado cercana a sus compañeros, preocupada por su bienestar y dispuesta a colaborar para crear un ambiente de trabajo agradable y productivo. Su profesionalismo y su ética de trabajo son reconocidos en la industria. La reacción de Demet, como era de esperarse, fue inmediata. Se dice que habló con los productores, con el director y con el propio Yaman para tratar de entender la situación y buscar una solución. Las conversaciones, según las fuentes, fueron tensas y llenas de emociones. El equipo intentaba comprender qué estaba pasando, y a la vez, buscaba una manera de manejar la situación sin que afectara negativamente el desarrollo de la serie. Estas conversaciones, que se llevaron a cabo a puertas cerradas, debieron ser difíciles y delicadas. Por un lado, estaba la preocupación por el estado de Yaman y por la situación que se estaba viviendo. Por otro lado, estaba la responsabilidad de asegurar que la producción continuara sin mayores problemas. La gestión de una situación como esta requiere tacto, prudencia y una gran capacidad de comunicación. La situación, como se imaginarán, generó un gran revuelo mediático. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se volcaron a cubrir la noticia, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. La gente se preguntaba qué había sucedido, cuáles serían las consecuencias y cómo se solucionaría el problema. Los hashtags relacionados con la serie y con los actores involucrados se convirtieron en tendencia, y la noticia se propagó como un reguero de pólvora. La curiosidad del público, la afición por el drama y la especulación propia de las redes sociales alimentaron la vorágine mediática. Los fans se dividieron en opiniones, algunos defendiendo a Yaman, otros mostrando su preocupación por Demet y por el futuro de la serie. Los debates, las teorías y las conjeturas se multiplicaron, creando un ambiente de incertidumbre y expectación. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Es importante destacar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de lo sucedido por parte de los involucrados. Ni Yaman ni Demet, ni los productores, han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo lo ocurrido. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. El silencio oficial, en estos casos, suele ser una estrategia común, aunque no siempre la más efectiva. Los involucrados pueden estar esperando a que la situación se calme, a que la polvareda se asiente, antes de pronunciarse. También pueden estar asesorándose legalmente, buscando la mejor manera de manejar la situación y minimizar los posibles daños. Sin embargo, la falta de una declaración oficial no significa que el incidente no haya ocurrido. Hay suficientes indicios y testimonios que sugieren que algo sucedió en el set. Los rumores, las filtraciones y los comentarios de personas cercanas a la producción apuntan a que la situación fue real y que tuvo un impacto significativo en el ambiente de trabajo. Es comprensible que ante una situación así, los involucrados prefieran guardar silencio. Podría ser para proteger la imagen de la serie, para no generar más controversia o para preservar la privacidad de las personas involucradas. Sea cual sea la razón, el silencio solo alimenta las especulaciones y genera más preguntas que respuestas. La incertidumbre es un caldo de cultivo para los rumores y para las interpretaciones más variadas. El mundo de las telenovelas turcas, como cualquier industria del entretenimiento, es un mundo de apariencias, donde la imagen pública es fundamental. Los escándalos pueden afectar la reputación de los actores, de las producciones y de las cadenas de televisión. Por eso es comprensible que se intente minimizar el impacto de situaciones como esta. Ahora, ¿cuáles fueron las posibles consecuencias de este incidente? En primer lugar, el rodaje de la serie se vio afectado. Se dice que hubo retrasos, cambios en el guión y ajustes en el calendario de filmación. Esto evidentemente generó un impacto económico y logístico para la producción. Los retrasos en el rodaje pueden ser muy costosos, ya que implican el pago de salarios, el alquiler de equipos y la reserva de locaciones. Además, los cambios en el guión y los ajustes en el calendario pueden afectar la calidad de la producción y la cohesión de la historia. La planificación de una serie de televisión es un proceso complejo, y cualquier alteración puede tener un efecto dominó en el desarrollo de la producción. En segundo lugar, la relación entre Yaman y el resto del equipo, especialmente Demet Özdemir, se vio afectada. Es probable que la confianza se haya visto dañada, y que se haya generado una sensación de incomodidad en el set. Esto a su vez podría afectar
El desempeño de los actores y la calidad del trabajo en general. La confianza es un elemento fundamental en cualquier equipo de trabajo, y en el mundo del espectáculo, donde la colaboración y la comunicación son esenciales, lo es aún más. Si la confianza se ve dañada, la dinámica del equipo se deteriora, y la calidad del trabajo se resiente. La incomodidad y la tensión pueden afectar el desempeño de los actores, la creatividad y la fluidez de la producción. En tercer lugar, la imagen de Yaman se vio perjudicada. Este incidente, aunque no confirmado oficialmente, podría afectar su reputación y su carrera profesional. Los medios de comunicación y el público en general podrían cuestionar su comportamiento y su profesionalismo. La reputación es un activo muy valioso en el mundo del espectáculo. Un escándalo, una controversia o una mala imagen pueden afectar la capacidad de un actor para conseguir trabajo, para obtener contratos publicitarios y para mantener su estatus de estrella. La opinión pública es un factor determinante en el éxito de un actor, y cualquier desliz puede tener consecuencias negativas en su carrera. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el consumo de alcohol, y el consumo de sustancias en general, pueden tener consecuencias devastadoras, tanto a nivel personal como profesional. La adicción y el abuso de sustancias son problemas graves que afectan a personas de todas las edades, de todos los estratos sociales y de todas las profesiones. En segundo lugar, que el trabajo en equipo y el respeto mutuo son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto, especialmente en el mundo del espectáculo. La colaboración, la comunicación y el respeto son esenciales para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. En tercer lugar, que la honestidad y la transparencia son valores esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. La honestidad y la transparencia son fundamentales para la confianza, la credibilidad y el éxito. Este incidente, si es cierto, nos demuestra que incluso en el mundo glamuroso de las telenovelas, los problemas personales pueden afectar el entorno laboral y que el bienestar de todos en el set es primordial. La preocupación de Demet Özdemir por la situación es completamente entendible, ya que todos queremos trabajar en un ambiente seguro y respetuoso. El estrés, la presión y las tentaciones del mundo del espectáculo pueden ser abrumadoras. Es fundamental que las personas que trabajan en este entorno cuenten con el apoyo necesario para lidiar con las dificultades y los desafíos. El cuidado de la salud mental y emocional es esencial para el bienestar de todos. Es importante destacar que no estamos aquí para juzgar a nadie. Todos cometemos errores y todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante es aprender de ellos y buscar soluciones para evitar que situaciones como esta se repitan. La empatía, la comprensión y el apoyo son fundamentales para la recuperación y para la prevención de futuros problemas. La gran pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo se resolverá esta situación? ¿Y qué futuro le espera a Yaman y a Demet Özdemir en el mundo de las telenovelas? Solo el tiempo nos dará las respuestas. Lo que sí es seguro es que este incidente ha dejado una huella, y que la opinión pública estará atenta a cualquier novedad. Las posibles soluciones podrían pasar por una disculpa pública de Yaman, un tratamiento de rehabilitación, cambios en el contrato laboral y una mayor supervisión en el set de filmación. El futuro de la serie dependerá de la capacidad de los involucrados para superar la crisis y para reconstruir la confianza. Mientras tanto, nosotros como fans de las series turcas, solo podemos esperar que todo se solucione de la mejor manera posible, que la serie continúe su curso y que todos los involucrados puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con éxito. La resiliencia, la adaptación y la capacidad de reinventarse son claves para el éxito en el mundo del espectáculo. Hemos explorado a fondo el incidente que involucra a Yaman y la preocupación de Demet Özdemir. Vimos los detalles de lo que se ha filtrado, las posibles consecuencias y las lecciones que podemos aprender de esta situación. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya proporcionado información valiosa sobre el tema. Hemos analizado las implicaciones, las posibles soluciones y el impacto en las carreras de los involucrados. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Si les gustó el vídeo, los invito a que dejen su like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. La comunidad es el corazón de
Este canal y sus opiniones son valiosas. Recuerden suscríbanse, activen la campanita, dejen sus likes y compartan el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Profundizando en el análisis ***. Para comprender completamente el alcance de este incidente y sus posibles ramificaciones, es fundamental ir más allá de los rumores y las especulaciones. Analicemos algunos aspectos clave con mayor detalle. El contexto de la industria La industria de las telenovelas turcas es un ecosistema complejo y competitivo. La presión por mantener altos niveles de audiencia, la exigencia de cumplir con plazos ajustados y la constante exposición mediática crean un ambiente de trabajo intenso. Los actores y el equipo técnico a menudo trabajan largas horas, bajo condiciones exigentes, lo que puede generar estrés y agotamiento. Este contexto, por lo tanto, puede ser un factor contribuyente a situaciones como la que involucra a Yaman. El papel de Demet Özdemir Demet Özdemir, como ya mencionamos, es una figura clave en el mundo de las telenovelas turcas. Su éxito y su popularidad la convierten en un referente para muchos. Su preocupación por el bienestar de su compañero y por el buen funcionamiento del set de filmación refleja su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Su reacción, al parecer, fue la de alguien que se preocupa por el ambiente laboral, la seguridad y la calidad de la producción. La importancia del silencio El silencio de los involucrados puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una estrategia para proteger la imagen de la serie y de los actores. Por otro lado, puede ser una señal de que se están llevando a cabo conversaciones internas para resolver el problema. El silencio también puede estar motivado por razones legales, ya que los abogados podrían estar aconsejando a sus clientes que no hagan declaraciones hasta que se haya evaluado la situación en su totalidad. Las posibles consecuencias legales dependiendo de la gravedad del incidente y de las acciones tomadas, podrían existir consecuencias legales. Si se comprueba que Yaman estaba bajo los efectos del alcohol y que su comportamiento afectó a la seguridad o al ambiente laboral, podrían existir sanciones contractuales o incluso legales. La productora podría tomar medidas disciplinarias o rescindir el contrato del actor. El impacto en la imagen pública La imagen pública de los actores es un activo muy valioso. Un escándalo como este puede afectar negativamente la percepción del público sobre Yaman y, en menor medida, sobre Demet Özdemir. La forma en que se gestione la situación y las acciones que se tomen determinarán el impacto final en la imagen de ambos actores. Una disculpa sincera, una actitud responsable y la búsqueda de ayuda profesional podrían mitigar el daño. El futuro de la serie El incidente podría afectar el futuro de la serie. Si la situación no se resuelve adecuadamente, podría afectar la calidad de la producción, la participación de los actores y la aceptación del público. La productora tendrá que tomar decisiones importantes sobre cómo proceder y cómo mitigar el impacto del incidente en el éxito de la serie. Podrían considerar reescribir el guión, buscar nuevos actores, suspender la producción temporalmente o, en el peor de los casos, cancelar la serie. Lecciones aprendidas Este incidente nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la salud mental, el bienestar emocional y el apoyo profesional en el mundo del espectáculo. Es necesario fomentar un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y colaborativo, donde los actores y el equipo técnico se sientan respaldados y puedan desarrollar su trabajo de manera óptima. La industria debe tomar medidas para prevenir situaciones como esta y para brindar ayuda y apoyo a aquellos que lo necesiten. El papel de los medios Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la cobertura de este tipo de incidentes. Es importante que los medios informen de manera responsable y precisa, evitando la especulación y el sensacionalismo. Los periodistas deben ser cautelosos con la información que publican, respetando la privacidad de los involucrados y evitando dañar su reputación. La ética periodística debe primar en la cobertura de este tipo de noticias. En conclusión, el incidente que involucra a Yaman y la preocupación de Demet Özdemir es un tema complejo que requiere un análisis profundo y una comprensión de los diferentes factores que intervienen. Es importante evitar los juicios apresurados y las especulaciones, y centrarse en la información verificada y en las posibles soluciones.
La industria de las telenovelas turcas debe aprender de esta situación y tomar medidas para prevenir futuros incidentes similares, promoviendo un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y colaborativo. Espero que este análisis ampliado les haya proporcionado una visión más completa y profunda del tema. Recuerden, la información es poder, y el conocimiento nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarme en este viaje de análisis y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.